Bienvenidos a nuestro centro de entrenamiento INGIM y es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este entrenamiento de la palabra de Dios. INGIM básicamente es Iowa Nebraska Hispanic Mission. Es un ministerio que estamos tratando de alcanzar a la comunidad latina a través de la website que tenemos. Así que los que nos miran en Nebraska y en Iowa, que son parte de ese ministerio, que el Señor les bendiga. Seguimos en contacto. Así que uno de nuestros temas que nosotros vamos a ver esta mañana es atrévete a creer. Ese es uno de los temas que nosotros vamos a ver esta mañana. Acuérdense que estamos con nuestra serie Una Fe Atrevida y nuestro tema es atrévete a creer. Déjame hacerles unas preguntas y los que nos ven online también, pero a la mayoría de nosotros, déjame decirles, a la mayoría de nosotros nos gusta un rescate audaz, ¿sí o no? Sí. Cuando tú miras una película, te gusta, es emocionante. Te gusta un escape audaz, un rescate audaz, una tarea audaz, una respuesta audaz. Pero el problema del cristianismo hoy en día es que hemos quitado toda la aventura. Hemos quitado toda la aventura. Hemos quitado en el cristianismo actual todos los riesgos y lo hemos hecho más seguro y predecible. Lo hemos hecho más inofensivo y más blando. Así es como hemos hecho el cristianismo. Pero Jesucristo, hace 2000 años, Jesucristo hizo esta pregunta en Juan capítulo 6, versículo 29. ¿Qué dice la escritura? Esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. Hace 2000 años Jesús hizo esta pregunta. Hace 2000 años Jesús la hizo. ¿Se acuerdan? Jesús hizo esa pregunta. ¿Te atreves a creer? ¿Te atreves a creer en mí? Y esa misma pregunta es la que yo les estoy haciendo ahorita. ¿Te atreves a creer en Jesús? Esa es la misma pregunta que hace 2000 años Jesús le hizo a la gente. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a aprender aquí son dos cosas importantes. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús? ¿Cuáles son esos beneficios cuando usted cree en Jesús? Y la segunda pregunta, ¿qué significa verdaderamente creer en Jesús? ¿Cómo le vas a hacer para agarrarte, para creer en Él? ¿Cómo le tienes que hacer? Entonces esas dos cosas somos los que nosotros vamos a ver en nuestro entrenamiento de una fe atrevida con nuestro tema Atrévete a creer. Así que lo primero que nosotros queremos aprender aquí, los beneficios de creer en Jesús. El primer beneficio de creer en Jesús, todo lo malo que he hecho es ¿qué? Es perdonado. Todo lo malo que tú hayas hecho en tu vida, Dios lo perdona. Todo, o sea, absolutamente todo lo malo que tú hayas hecho. Hay un pasaje por ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Y acuérdese que usted debió haber imprimido su brochure, donde viene toda esta copia para que usted la use en su entrenamiento. Así que está en nuestra website a un lado de nuestro entrenamiento. Así que Hechos 10, 43, ¿qué dice la escritura? De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios sí te perdona completamente. Que Dios te perdona completamente. Este es el pasaje que mencionó la hermana Guadalupe. Acuérdense que van a escribir esto en su folleto. Cree en Jesús. Dios nos perdona completamente. Dios no nos perdona a la mitad. ¿Saben? Las imágenes no perdonan absolutamente nada. ¿Saben? Los ministros, los curas, el ser humano no tiene el poder de perdonarte los pecados. Solamente Jesús
tiene ese poder. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es que miren la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad llena de culpa, de remordimientos. Para donde quiera que tú vayas, independientemente de la religión, tú encuentras a personas llenas de toda esta culpabilidad. ¿Por qué? Porque están dirigiéndose al lugar equivocado. El único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Hay otro pasaje importante de la Escritura que está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. ¿Qué dice la Escritura, hermana? La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, a mí me gusta esta última parte y a ti también te gusta esta última parte. Todo lo malo que hayas hecho, yo no sé qué haya sido lo malo que tú hayas hecho, pero todo lo malo que tú hayas hecho, el Señor, ¿qué hace? El Señor te perdona. Este es el segundo beneficio que nosotros obtenemos cuando creemos, cuando nos atrevemos a creer en Jesús. Este es el segundo beneficio que tú obtienes. Déjame planteártelo de esta manera. En la vida, nosotros vamos a vivir ya sea por un propósito o por la presión. Y la mayoría de la gente va por la vida conducidos por la presión, en lugar de ser conducidos por el propósito. Y simplemente atraviesan a través de la vida, dejando que la vida les ocurra. Eso es todo lo que hacen. Así que esto es un beneficio cuando tú crees en Jesús. Aprendo el propósito de mi vida. ¿Está claro? Tienes un propósito cuando tú crees en Jesucristo. Fíjense lo que dice este pasaje en Colosenses 1:16. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si no crees en Jesucristo, simplemente nunca vas a conocer el propósito de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque tú no te inventaste a ti mismo. Tú no te creaste a ti mismo. Y como tal razón, tú no puedes darte ese propósito que Jesús te ha dado en tu vida. Hay otro pasaje interesante en la Escritura que es Efesios 1:11. ¿Qué dice la Escritura Efesios 1:11? Acuérdense de estar escribiendo lo que está en la línea en su folleto que ustedes pueden imprimir en su página. Efesios 1:11, ¿qué dice? En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Conforme al designio de ¿qué? De su voluntad. Conforme al designio de su voluntad. Dios tiene un propósito para cada cosa y para cada persona. Dios te hizo con un propósito. Estás aquí por un propósito. Pero acuérdate, solamente te vas a dar cuenta cuando tú crees en Jesús. Tú vas a entender cuál es el propósito de tu vida. Si tú no crees en Jesús, no tienes este beneficio. El tercer beneficio que se nos da por creer en Jesús, el tercer beneficio es muy importante. Obtengo un nuevo poder para el diario vivir. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que está cansada, está fatigada, están experimentando una falta de energía en la vida de las personas. ¿Por qué? Todos los días de su vida, ¿verdad? Que ellos estamos viviendo en esta vida, necesitamos esa energía. Y déjame decirle que esa energía, ese poder, solamente alguien nos lo puede dar. Poder para el diario vivir. Y vamos a emplear un pasaje de la Escritura en este poder para el diario vivir. En Efesios 1 del 19 al 20. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre
los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ok, ese poder que está hablando aquí la escritura, ese poder que está hablando aquí la escritura en el libro de Efesios 1, 19 al 20, el poder de creer en Jesús, el poder para nuestro diario vivir, ese fue el mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Jesús. Ese fue el mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Jesús. Es el poder que Él nos ha dado. Déjame decirte, ¿para qué necesitamos ese poder? Bueno, ese poder tú lo necesitas cuando tú estás atravesando por momentos ¿qué? Difíciles. Ese poder tú lo necesitas para cuando tú sientes que ya te rendiste. Ahí es donde tú tienes el poder de Dios. Necesitas ese poder para cambiar las cosas que te gustaría cambiar. ¿Cuántas cosas no quieres cambiar en tu vida y por qué no las has cambiado? Porque te aferras a ti. ¿Por qué no aferrarnos a creer en Él? Uno de los beneficios es que tú tienes ese poder. Acuérdate que tu pasado es perdonado. Acuérdate que tienes un propósito en tu vida. Obtienes un nuevo poder para vivir. Y vamos a ver el cuarto beneficio. El cuarto beneficio es, tengo la garantía de la vida eterna, garantizado. Esta es la póliza que Jesús nos ha dado. Vas a vivir para siempre, a un lado de Él. Los beneficios en esta vida es que si tú te atreves a creer en Jesús, si tú te atreves a creer en la fe, entonces tú tienes garantizado la vida eterna. Esa es la garantía que el Señor te va a dar. Hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. ¿Qué dice Juan 11, 25 al 26, hermano? Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Miren, Siddhartha Gautama fue el que básicamente con su manera de pensar surge la religión budista. Pero él nunca dijo que iba a resucitar. Mahoma fue el que estableció la religión islámica. Escribió, ellos tienen su Biblia, el Corán. Pero Mahoma nunca dijo que él iba a resucitar. Carlos Marx fue el creador de la teoría evolucionista. En todos sus libros, Carlos Marx nunca dijo, yo voy a resucitar. Pero sin embargo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vas a poder vivir. Y eso es lo que hace diferente a Jesús de cualquier líder religioso, de cualquier líder político en toda la historia. Déjame ponértelo de esta manera. Jesús le dijo a la sociedad de su tiempo, yo soy Dios, les dijo, y yo voy a comprobar que yo soy Dios, les voy a comprobar que yo soy Dios. Lo que Jesús les dijo, voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Y qué sucedió? Jesús resucitó al 3er día. ¿Saben? En el mundo actualmente se calcula que somos 2.3 billones de personas en el mundo. Perdón, de cristianos. Somos como 7 billones. De esos 2.3 son de personas, de cristianos en el mundo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el cristianismo es la religión más grande en el orbe? Porque realmente el efecto de la resurrección de Jesús, el creer en Él, ha cambiado nuestras vidas, ha transformado parte o completamente nuestras vidas. Esa es la parte crucial en nuestras vidas. ¿Saben? Si Jesús no hubiera muerto y Jesús no hubiera resucitado, esa promesa, yo soy la resurrección y la vida, nadie creería en Él. No lo creerían simplemente.
Hay un pasaje de la Escritura en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3:16, hermana María? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Tú no quieres tener este beneficio de creer en Jesús. Cree en él y es garantizado. Tienes la vida que tenemos. Tienes la vida eterna. Así que antes de entrar a esta parte, déjenme decirles que ¿cómo trató la burocracia de ese tiempo a Jesús? ¿Cómo la trató, hermanos? A Jesús lo trataron toda esta burocracia, Caifás, el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín, Poncio Pilato, la multitud. ¿Saben? Al parecer todos querían muerto a Jesús, pero nadie quería mancharse con la sangre de Jesús, de su muerte. Así es como la burocracia trató a Jesús. No esperes que la burocracia actual trate al cristianismo de la manera correcta. Jesús recibió acusaciones. Muchos cristianos hoy en día en el mundo están siendo perseguidos. Lo acusaron de insurrección, lo acusaron de rebelión, de conspiración, de terrorista, de decir que destruiría el templo. En ese tiempo era una blasfemia. Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo que Jesús simplemente, lo que él hizo fue amar y sanar a las personas que no tenían esperanza. A pesar de que no había ninguna evidencia de que Jesús era un criminal, él fue declarado culpable y fue sentenciado a morir. Eso fue como la burocracia trató a Jesús. Así que acuérdate otra vez, no esperes que la burocracia actual te trate bien. Aquellos que están tratando de ser fiel, de creer, de atreverse a creer en Jesús. Jesús fue cruelmente, brutalmente ejecutado. Él murió con su cuerpo agitado, con sus pulmones colapsados. Quizás había buitres esperando que muriera para empezar a devorarse a Jesús. Pero esta ejecución que tuvo, esa ejecución que Jesús tuvo en la cruz, tiene estos beneficios. El costo de Jesús tuvo estos beneficios, pero siempre Satanás está atrás de todo este escenario. ¿Sabes? ¿Sabías que el diablo sabía que él era el Hijo de Dios? Sí, lo sabía. ¿Sabes lo que dice un pasaje de la Escritura en Santiago 2:19? La Biblia dice esto, no lo tienes por ahí yo creo, pero no está en tu folleto. Pero la Biblia dice esto: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan y se aterrorizan. Pero no van a ir al cielo los demonios. El punto aquí que no es suficiente creer en Jesús. No es suficiente creer. Muchas personas creen en Jesús, también Satanás cree en Jesús y sus demonios tiemblan frente a él. Así que no es suficiente creer en Jesús. No es suficiente tener el conocimiento mental. No es suficiente. Aquí necesitamos el conocimiento de ¿qué? De nuestro corazón. ¿Qué significa creer verdaderamente en Jesús? Bueno, hay muchas personas que dicen ser creyentes en Jesús, pero en realidad no lo son. Creen en Dios, creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo y piensan que por eso ellos van a ir al cielo, porque teóricamente ellos creen. Pero la palabra creer aquí en el Nuevo Testamento se usa aproximadamente 250 veces. Y se origina de la palabra griego pistebo.
o también puedes encontrarla como pistes, que viene de la palabra fe, que significa creer. La encuentras 250 veces en el Nuevo Testamento. Creer no significa yo sé. Creer significa yo confío, yo me aferro, dependo de, cuento con. Eso significa creer. Así que hay una diferencia, ¿verdad? Muy, muy grande entre realmente conocer íntimamente a una persona que conocerla. ¿Cuántos de ustedes no conocen artistas de Hollywood, de música? Pues los conoces porque los ves en la televisión, en las revistas. Pero ¿realmente tú conoces íntimamente a estas personas? No. Así es como muchas personas simplemente conocen a Jesús, saben de Él teóricamente, pero no lo conocen íntimamente. En sus mentes estas personas dicen, yo creo en Jesús. También Satanás cree en Jesús. Así que, ¿qué significa en verdad creer en Jesús? Esto es lo que vamos a ver en 5 cosas. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa verdaderamente confiar en Jesús? Bueno, vamos a ver 5 cosas que nosotros tenemos que saber para aferrarnos a Jesús. Y la primera cosa que yo tengo que saber es que yo tengo que entregar todo a Jesús. Tienes que entregar todo a Jesús. No puedes decirle, Jesús, ok, yo te entrego mi corazón, pero mi cartera, no, esa no la puedes tocar. Esa no entra ahí contigo, Jesús. No puedes tocar mi cuenta bancaria. Aquí se trata de entregarle todo a Jesús. Cuando Pedro entregó su vida a Jesús, cuando estos discípulos entregaron su vida a Jesús, ellos tuvieron que dejar todo. Y todo se lo tuvieron que entregar a Jesús. Eso es la primera cosa que yo tengo que aprender en mi fe. Yo tengo que entregarle todo a Jesús y eso es lo que significa. Esta es la primera cosa. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué más, hermana? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y qué más? Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro les está diciendo, acuérdense que tienen que apuntar esto, tienes que arrepentirte. Arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente. Aquí está el cambio. El cambio no está aquí. O sea, los cambios no se empiezan por afuera, los cambios se empiezan por dentro de ti. Por más que tú quieras cambiar por afuera, ese no es el punto. El cambio tiene que ser interno. Cuando tú cambias interiormente, a través del poder de Dios, los cambios externos vienen como consecuencia. Tienes que entregar todo. Cuando tú te arrepientes, verdaderamente cuando tú te arrepientes, tú estás entregando todo al Señor. Y cuando tú te bautizas, tú estás haciendo un pacto con Él. Obtienes 2 beneficios. ¿Cuáles son? Obtienes perdón de pecados. Obtienes el perdón de los pecados. O sea, tu vida emocional es perdonada. Tu pasado es perdonado, tu divorcio es perdonado, tu infidelidad es perdonada, tu bancarrota es perdonada, tus errores son perdonados, tus adicciones son perdonadas, tú eres perdonado. Y como segundo beneficio, obtienes el don del Espíritu Santo. No es suficiente para que te aferres, te agarres, dependas de Jesús, de creer en Él. ¿No cree usted que es suficiente? Bueno, la segunda cosa que nosotros aprendemos es descanso en su amor. Me relajo en su amor, ¿verdad? Yo creo que todos en nuestra vida queremos ser amados, hermanos. Todos en nuestra vida
queremos ser amados. Todos en nuestra vida, y yo creo que no hay nada de malo en ser amados, ¿verdad? Todos queremos hacerlo. Pero normalmente tratas la mayor parte de tu vida de ganarte el amor de otras personas. ¿Saben? Aquí se trata de ganarnos el amor de ¿quién? El amor de Jesús. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Y acuérdense que van a escribir lo que aparece en esta línea. Romanos 8, 38 al 39. ¿Qué dice la escritura? Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. Si quieres tener seguridad personal, debes de tener confianza en algo que no se te puede ser quitado. Miren, si tú confías en tu cuenta bancaria, se te puede quitar. Si tú confías en tu salud, se te puede quitar tu salud. Si tú confías en el cómo te ves, se te puede quitar. Si tú confías en tus hijos, se te pueden quitar tus hijos. Si tú confías en tu pareja, te pueden quitar a tu pareja. Si tú confías en ti mismo, un día te vas a ir. ¿Por qué no confiar en Jesucristo? Cuando tú confías en Jesús, cuando tú crees en Él, tu vida tiene diferente dirección. Así que aquí vamos por el tercer punto, hermanos, para aferrarnos a creer en Jesús. Uso mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Así que para creer en Jesús significa que voy a usar mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Somos salvos para servir. Dios no vino a morir en la cruz para pagar por todos tus pecados, para que tú puedas vivir una vida egoísta. En realidad no, Jesús no vino a eso. ¿Saben? Hay muchas personas que viven centradas en ellas mismas. Hay muchas personas que están en esta vida, ellos piensan que solamente deben de ir a la escuela, deben tener un título, deben de trabajar y deben ganar dinero y deben morir y es todo, eso es todo. ¿Les suena lógico esto? ¿Tú crees que fuiste hecho por Dios para hacer esto nada más? ¿Sabes? Fuiste hecho para algo mayor que esto. Así que fuimos hechos para servir a Dios. ¿Cómo lo haces? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que yo sirvo a Dios? A un Dios invisible, a un Dios que no lo ves. ¿Cómo lo sirves? ¿Saben? Un día vamos a ir al cielo. Un día vamos a ir al cielo. Pero lo que Dios quiso en nosotros, y es lo que Dios va a ver, es que Él quiso que nosotros viviéramos por fe. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y la fe le agrada a Dios. ¿Cómo servimos a Dios si no podemos verlo? ¿Cómo podemos servir a un Dios invisible? Cuando tú sirves a los demás. Cuando tú sirves a los demás. Jesús dijo, si tú das una taza, un vaso con agua en mi nombre, ¿qué dice la escritura? Tú eres bendecido. Tú recibes la bendición. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. ¿Qué dice, hermanos, la escritura? Ana María. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese significado proviene de servir a algo más grande que tú.
fuiste hecho para vivir más que para ti. Fuiste creado para algo más que para ti, porque cuando tú vives para ti, vives una vida amargada, sola, solo, aislado, aburrido. Así es como tú vives la vida. Ese es el estilo de vida que tú tienes. Hay un pasaje que dice en Efesios, acuérdense de apuntar esto en sus folletos, pero hay un pasaje en la escritura, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Ok? ¿Cuál es la mayor tragedia que te puede suceder en tu vida? Los que nos están viendo en línea, ¿cuál es la mayor tragedia que te puede suceder en tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor tragedia? Algunas personas en los otros entrenamientos me han dicho, perder mi vida, que me muera. En realidad no, todos nos tenemos que morir. Eso es inevitable, te vas a morir, yo también. Así que la peor tragedia en tu vida es que pierdas tu propósito. Pierdas el propósito por el cual tú viniste. Muchas personas desperdician su vida. Muchos desperdician su tiempo. Desperdician su energía. Desperdician lo más importante para Dios. Así que déjame decirte que Jesús era perfecto. ¿Y qué sucedió? Aún aunque era perfecto, había muchas personas que no le agradaban. Había personas que lo acusaron, lo juzgaron, lo odiaban. Había gente que lo quería ver muerto, ¿sí o no? Sí. Pero nos detenemos un momento aquí. Y ponte a pensar, Jesús era perfecto y como quiera que lo desecharon. Imagínate, por más que tú te esmeres de ser perfecto, no le vas a agradar al mundo. No le vas a agradar a muchas personas. ¿Y saben por qué? Porque la oscuridad odia a la luz. Lo incorrecto odia a lo correcto. Así que esta parte es importante en nuestras vidas, hermanos. Y vamos a ver la número 4. Cómo aferrarnos, cómo agarrarnos de la fe. Sufro por hacer lo correcto. ¿Saben? Creer en Jesús no siempre es conveniente. Algunos de ustedes a lo mejor tienen una experiencia, pero déjenme contarles esta experiencia en uno de los diarios en Kenia, África. 54 estudiantes cristianos se reunieron un día para orar en su universidad en la mañana. Se encerraron, se fueron a un salón. Vino ISIS y agarró a cada uno de sus estudiantes y los ejecutaron ahí. ¿Por qué los ejecutaron? Por creer en Jesús, por hacer lo correcto. Por eso los ejecutaron. Y déjame decirles que estas ejecuciones han estado surgiendo a través del mundo. Estas ejecuciones han estado surgiendo a través de la historia. Estas ejecuciones han sucedido a través de los años. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es antiguo. Y Jesús fue honesto con esto. ¿Saben? En la época de Jesús, si tú tenías que cargar una cruz, ¿saben qué significaba eso? En aquellos días nadie cargaba una cruz romana, porque el que cargaba una cruz romana, ¿sabe qué significaba? Lo iban a ejecutar. Eso era exactamente lo que iban a hacer con Jesucristo. Hay un pasaje en Filipenses 1:29. ¿Qué dice la escritura en Filipenses 1:29? Filipenses 1:29, hermana Clara. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo porque creéis en Él, sino también
que padezcáis por él. ¿Ok? Ese es el privilegio del que nadie quiere hablar. Pero yo quiero ser sincero. Esto no es para los débiles, ¿verdad? Esto no es para los débiles. Este mensaje es para mujeres y hombres valientes. Así que si tú estás dispuesto a hacer lo correcto, ¿qué va a pasar si eres condenado? ¿Qué va a pasar si eres criticado? ¿Qué va a pasar si te atacan por intentar creer en tu fe? ¿Vas a hacer lo correcto? ¿Vas a seguir haciendo lo correcto? Así que básicamente, hermanos, vamos a entrar a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la escritura, hermano? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ok. Así que lo que nos está diciendo aquí la escritura, hermanos, que no pongamos nuestro temor, nuestro enfoque, como lo hizo Pedro, en el tamaño de las olas y se hundió. Pedro perdió su enfoque. Tenemos que enfocarnos ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, hermanos. La última, hermanos, para yo agarrarme de la fe en Jesús, confío en lo que Él dice. Confío en lo que Jesús dice. Y si Jesús dice que lo haga, lo voy a hacer. Si Jesús dice que no lo haga, no lo hago. Así que en la Biblia tenemos los mandatos de Jesús y tenemos las promesas de Jesús. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 4. ¿Qué dice la escritura, hermana Lupe? La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Déjame hacerles una pregunta. Y los que están en línea también pueden entender esto. ¿A cuántos de ustedes creen en todo lo que miran en las noticias? Los que están en línea, ¿tú crees todo lo que las noticias dicen? Ok. Aquí dijeron que no sé qué estés diciendo tú. Otra pregunta. ¿Tú crees todo lo que los periódicos dicen? Los que están aquí, ¿creen en todo lo que los periódicos dicen? Aquí están diciendo que no. ¿Qué crees tú? ¿Ustedes creen en todas las revistas, lo que dicen las revistas? Aquí dicen que no. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees en todo lo que dicen las revistas? Mi pregunta entonces es, ¿por qué las miras? ¿Por qué las lees? ¿Por qué las escuchas? Si no crees en ellas, entonces, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué pasas tiempo creyendo y escuchando algo que no crees? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué inviertes tu tiempo? En vez de pasar tiempo estudiando la verdad. Esto es la verdad, esto es la palabra de Dios, esto es la verdadera enseñanza de Jesucristo. Este pasaje de Hebreos 6:18, ¿qué dice, hermana Clara? Para que por dos actos inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta. Hay cosas que Dios no puede hacer, sí. Y las personas me han preguntado cuáles. Dios no puede mentir. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Así que la Biblia dice que Dios no puede romper sus promesas. Y eso es algo que Dios no lo va a hacer. Dios no rompe sus promesas. Si Dios ha hecho una promesa aquí, si Dios te ha garantizado, si crees en Él, te ha garantizado la vida eterna, vas a estar un día con Él. Déjame ponértelo así, mira, si tú decidiste emborracharte, agarras tu carro y te vas manejando fuerte y luego vas y matas 2 personas, ¿esa fue la voluntad de Dios? No, esa fue tu decisión. Esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cuando tú mueras en esta tierra, abras tus ojos ante su presencia.
Nosotros creemos que vamos a ir al cielo cuando confiamos en Jesús, cuando depositamos nuestra confianza en Él. El último pasaje que tenemos en la Escritura es Juan 1:12. ¿Qué dice, hermana María? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte y tienes que serle fiel. Puedes hacer eso. ¿Ya viste los beneficios de creer? ¿Ya viste estos beneficios de creer en Jesús? ¿Puedes arrepentirte? ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres serle fiel? Esperamos que este entrenamiento haya sido de bendición en sus vidas. Acuérdense, nos pueden, atrévete a creer, y nos pueden encontrar en www.injim.tv. Esto es el centro de entrenamiento Injim. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Seguimos en contacto.